Uli namaku, uli namaku, uli jauh banyak lepas. Welcome to everybody who's here for the Cinematic Communities, Decolonizing the Big Screen. I want to say welcome to Yanda Montajueno from Ecuador and the founder of Donna, the cinema from the territory. Hello, Yanda. Thank you for coming. I got to tell you that I really enjoyed very much the trailer that we're going to be showing later. But first, I wanted to ask you to tell us a little bit about yourself, and I think you have some slides to share to set up some of your work. Ku Iquicha Yanda Tuaro, Ku Zapara. Hola, soy Yanda Tuaro, soy de la nación Zápara del Ecuador, soy de un pueblo que sueña, soy de la selva. El sueño, la visión que yo tuve me ha traído a este mundo tecnológico mágico que es el cine. En los sueños de nosotros, los zaparas, hemos visto situaciones que vivimos en el mundo y lo que estamos viviendo actualmente aquí en la tierra. Nuestros abuelos, nosotros, yo vengo, como decía, de este mundo mágico donde nos relacionamos mediante las plantas, viajamos para conocer nuestro camino. Yo cuando era muy pequeño no conocía la cámara, no sabía que era una cámara, pero en los sueños, los espíritus, los abuelos, un árbol, un animal, el agua, me mostraban un aparato y en ese aparato yo podía mirar situaciones, cosas, imágenes. Yo siempre caminaba pensando, ¿qué es este sueño? Un día a un tío que es líder espiritual, que es Manari, le conté este sueño. Él me dijo, tú tienes un camino que contar al mundo. Este mundo mágico que venimos, debes captar esas imágenes ahora en la tecnología. Entonces mi sueño me guió a este camino, a este mundo mágico, donde vamos a contar, estamos soñando el nuevo cine desde nosotros, desde la selva, desde cómo mira un pájaro, desde cómo mira la anaconda, el agua, la luna, la mañana, cómo mira este mundo mágico a través del video, del cine. Esto es nuestro sueño, ahora estamos construyendo, haciendo este cine desde nosotros, desde el sentir, desde el corazón. Es el cine para ayudar a proteger la Amazonía, la selva, la naturaleza, los derechos de nosotros, de los pueblos indígenas. Porque nosotros hemos vivido muchísimos años en situaciones críticas. Hace mucho tiempo mi pueblo era más de 20,000 záparas aquí en el Ecuador, entre Perú, pero en la actualidad somos apenas 500 personas. Somos 500 zaparas y hay 3 abuelas mías que hablan mi idioma
porque hubo mucha conquista, mataron mucho a mi comunidad. Hasta hoy en día han venido de nuevas formas a matarnos a nosotros, con temas de explotar el petróleo, la minería, a sacar también el tema de la tecnología. Vemos que ha habido muchos cinematógrafos, camarógrafos que han llegado a nuestra selva, han tomado una foto, video y se han llevado. Thank you for that, Yanda. I want to show the trailer for Back to the Forest. And this film, I think, is a very brave story about sexual diversity within a community that has just begun to open up and allow some to be heard that haven't been able to identify their sexuality to their people. La belleza para mí es primero, antes, sobre todas las cosas, mi naturaleza, de dónde provengo. Para luchar nuestra identidad de género, es importante romper la cadena y enfrentar el miedo, más que un derecho, es un deber. Para mí primero la lucha es ambiental, ¿no? Mi lucha personal es la sexual, pero yo mi lucha la vivo diaria. Yo mi lucha la vivo estando en los espacios en los que estoy, hablando en los espacios en los que estoy, siendo la misma persona gay en todos estos espacios. Hay que ir debatiendo, hay que ir reflexionando, hay que ir conversando, dialogando, como te digo. Va a haber resistencias, obviamente, también, ¿no? Bastante, pero creo que es necesario hacerla, ¿no? De que en algún momento también se contemple estas diversidades también dentro del movimiento indígena como un actor importante que puede catalizar, que puede empujar, que puede dinamizar el mismo movimiento indígena. Thank you very much for that. I find that there's some very compelling moments in this piece, and one of my favorites is, I think his name is Leo, who stands in front of the tree silently. And, it begins with that great shot of from far up above, and then it goes to him, just him, no talking, in front of the tree and turning around. And there's something compelling about that moment. And I wondered what inspired you. Muchas gracias. Y sí, este es un corto, una película que vamos a trabajar. Este es un tráiler y actualmente estamos buscando un apoyo para poder hacer esta película aquí en la Amazonía. Son varios actores, queremos contar esta historia, contar desde nosotros, como decía, esto es las nuevas ideas y formas de contar el cine amazónico ecuatoriano desde el sueño, desde el respeto. Esta película también va a ayudar mucho a visibilizar en la Amazonía ecuatoriana la comunidad LGBTI amazónica, que es una lucha a diario, una lucha constante, que nuestros pueblos mismos no conocen estas luchas. Y entonces, para vernos nosotros
hay que hacer esta película para poder fortalecernos como hermanos, como la naturaleza necesita apoyo. Necesitamos hacer este documental, película que se está planificando actualmente, y yo estoy muy contento que te guste nuestro trabajo. Compartir este sueño con ustedes al mundo. Sin nosotros, sin juntarnos todos, no podemos construir un mundo equilibrado. Vamos a estar muy dispersos. Es momento y es tiempo de apoyarnos para construir los nuevos lenguajes cinematográficos y ayudarnos. Nosotros sí necesitamos ayuda acá en todos los rincones del mundo. Necesitamos esa minga, ese trabajo colectivo para crear este cine desde el corazón, desde el shungu, desde el corazón, para nuestras luchas, para nuestra existencia. También yo pienso, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? No hay más. Nosotros debemos hacer. Itzaja, muchas gracias. Yeah, this the challenge of telling the story. I would imagine you'll need to encourage subjects who will tell their own stories. Maybe some of them have already come out, and others who are just beginning to have the idea to acknowledge their sexual diversity. Has that been a difficulty to get people to sometimes tell their stories if they feel their community might have resentment for them or hatred? Bueno, ahorita actualmente en nosotros hay una nueva generación que ya es más consciente, somos más, trabajamos, este trabajo es colectivo, la colectividad nos permite mover muchas cosas, ser más fuertes, sólidos en estos procesos. Y es la primera vez que tocamos el tema de LGBTI en la Amazonía. Como decía, todo esto es a base de medicina. La medicina, nosotros le llamamos yauna, tabaco, inhalamos, soñamos, y en los sueños nos ayuda a mirar qué vamos a hacer con nuestra vida, cómo vamos a caminar mañana, pasado mañana, otra semana, qué va a suceder. Entonces, en este sueño, las visiones nos muestran los caminos, qué es lo que debemos hacer. Este trabajo es un poco duro, porque, como decía, es nuevo, va a haber mucha reacción, estamos recién trabajando, pero nosotros estamos seguros que las nuevas generaciones en las comunidades que no ha llegado todavía esta mala información van a tomarlo muy bien. Vamos a ayudarles a ellos a ver de una forma distinta, porque a nosotros también, a los pueblos amazónicos, nos han enviado mucha mala información, desinformando, ese odio, ese desconocimiento. Por eso estamos nosotros aquí, porque queremos descolonizar, queremos contar nosotros lo que sentimos, y por eso esta película también no tenemos miedo en hacer. Estamos muy felices. Para los pueblos indígenas, para nosotros no existe el miedo, no hay el miedo, solo son formas no bien contadas que nos vinieron a educar a nosotros. Entonces esos nos pusieron miedo, pero cuando tomamos medicina dijeron, no existe el miedo, hay que hacer para ayudarnos, para crecer juntos, como la naturaleza cuida a todo. Siempre digo que la naturaleza jamás mata a nadie, no mata, ayuda a crecer, juntos crecen.
las plantas más chiquitas, las hormigas, todo está creciendo. Pero nosotros, los seres humanos, somos un poco muy depredadores. Y frente a eso queremos cambiar nosotros con el cine. Esta película de LGBTI nos va a ayudar mucho a cambiar bastante en nuestras formas de sentir y pensar contra nuestros hermanos, hermanas. Estamos trabajando muy duro. I think sometimes, you know, to have something in your past that where you've experienced filmmaking, making meaning in a way you maybe was surprising, and it may inform how you go about your work now. And maybe it's not filmmaking, maybe it's another piece of art or something. Have you seen any other films, indigenous filmmaking or otherwise, that you feel inspired by? Bueno, a mí cuando vi un trabajo de mi compañero es Heriberto Gualinga de Sarayaco, hizo una película Los Hijos del Jaguar. Cuando una empresa petrolera ingresaba a su territorio, él tenía una cámara chiquita y grabó todo lo que sucedió, y vi su trabajo, cómo tenía impacto en el mundo. A mí él fue uno de los que me inspiró su trabajo. Es mi vecino en la selva, él vive no sé cuánto, muy lejos, como muchos kilómetros lejos de mi comunidad. Él es quichua, somos vecinos con záparas y quichua. Entonces él es el que me empujó a conocer también. Si nosotros no lo hacemos, entonces ¿quién? Conocí también a ellos, su trabajo como su colectivo virtual, su forma de trabajo, apoyo a los nuevos cineastas amazónicos. A través de ellos también me han empujado a crecer, a conocer más de este mundo mágico que es el cine, que es una herramienta muy importante para nosotros, que nos fortalece. Ellos han sido mis profesores shímanos tecnológicos. Shímano es sabios tecnológicos, y ellos han sido los que me han ayudado a mí a crecer, y todo lo que aprendí ha sido mirando cómo el otro hace, cómo edita, acompañando en los rodajes. Un día hice un viaje desde Ecuador hasta Brasil por la cuenca amazónica, entonces ahí miraba a muchos amigos cómo grababan todo eso. Yo estuve mirando todo eso, y luego yo mismo empecé a editar, a ver otras cosas para poder montar mi primer video. And you're on a great journey, and I look forward to hearing and seeing more of your work.